Muy buenos días, Iglesia del Amor. Eh, una vez más nos estamos comunicando de esta forma virtual. Ustedes saben que hay personas que salieron lamentablemente positivas y por precaución hemos decidido cerrar la iglesia por estos domingos. Y nuestras oraciones son de que todas las personas que están enfermas se recuperen y podamos reunirnos una vez más en el templo de la Iglesia del Amor. Ya hace más de un mes que yo estuve predicando sobre el libro de los Hechos. Así que me gustaría hacer un resumen, algo rápido, para entender a lo que me voy a estar refiriendo en esta mañana. En el libro de los Hechos es un relato histórico, un relato inspirado por el Señor, donde el autor de este libro es una persona presencial. Me estoy refiriendo a Lucas. Este es el libro que se nos habla del ministerio de Pedro, de Pablo y de los primeros días de la iglesia. Y sabe que cuando estaba preparando esto, yo pensaba que nosotros somos parte de esa misma iglesia. A veces la gente habla sobre la iglesia primitiva como que si fuese una iglesia diferente. Y es probable, porque hay iglesias en la actualidad que lamentablemente han perdido el enfoque. Pero si yo me estoy refiriendo a la iglesia del amor, si yo me estoy refiriendo a la iglesia del amor, y también creo referirme a muchas iglesias, tenemos el mismo Dios. Compartimos el mismo Salvador, Cristo Jesús, el mismo Espíritu Santo. Predicamos el Evangelio de salvación en el Señor Jesús. Y tenemos la misma comisión, la gran comisión de dar testimonio, de llevar la palabra del Señor a todas partes. ¿Por qué digo esto? Porque entonces deberíamos suponer que nuestras vidas, y como iglesia del Señor Jesús, deberíamos parecernos a lo que encontramos en el libro de los Hechos. Es más, nos haría muy bien. En Hechos 1:1, Lucas dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué significa esto? Dios usó a Lucas para escribir esto. Y Lucas se está refiriendo a algo que había escrito anteriormente. ¿Qué había sido? Todos conocemos el Evangelio de Lucas. El Señor lo utilizó para escribirlo. Y es a eso a lo que se está refiriendo en este primer capítulo y el primer versículo de Hechos, Lucas. Ahora, el tratado anterior, el documento anterior y el trabajo que Lucas hizo, ¿fue un documento de todo lo que hizo Jesús? ¿De todo lo que Jesús terminó? La respuesta es no. La palabra clave aquí es comenzó, de todo lo que Jesús había comenzado a hacer y a enseñar. En Hechos 10:38 dice: saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. En el Evangelio de Lucas también habla de cómo Jesús fue bautizado. Fue bautizado en el río. Y dice que cuando salió del río, el Espíritu de Dios, Padre, vino a él en forma de una paloma.
y que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De manera que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Satanás, porque Dios estaba con él. Esto es emocionante, verdaderamente emocionante. Todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús comenzó, todavía debe de estar sucediendo, todavía está pasando. El Señor Jesús todavía hace sanaciones extraordinarias. Todo lo que el Señor Jesús enseñó todavía debe de ser enseñado. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El Señor Jesús no se encuentra aquí en la carne. Él ha resucitado de entre los muertos. Él ha ascendido a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Marcos 16:6 dice: pero Él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Entonces podríamos preguntarnos: ¿el Señor Jesús ya terminó su trabajo? Y la respuesta es no, no lo ha terminado. ¿Cree usted que Jesús está en la tumba? Yo creo que la tumba está vacía. Jesús no está ahí, no está en una tumba. Él está vivo, y porque está vivo, sigue haciendo lo que hizo. Lo que Él comenzó todavía está sucediendo. Recordemos que Él mandó al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Con esto dicho, hermanos, ahora yo les voy a invitar que por favor abran sus Biblias en Hechos capítulo 19 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7 y luego nos vamos a saltar al 11 y al 12. En este capítulo y estos versículos ya estamos viendo el segundo viaje de Pablo, el segundo viaje misionero por parte de Pablo. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautizo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él les decía al pueblo que creyeran en él, que creyeran en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Ahora nos saltamos al versículo 11. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. En el Medio Oriente, el día de trabajo comienza temprano en la mañana y luego se interrumpe al mediodía, ya que es la parte más caliente del día, donde hay más calor.
para luego después continuar en la tarde hasta la noche. Pablo trabajó como constructor de carpa para ganarse la vida, y eso lo encontramos en Hechos 18:3. Pero él usaba la hora de descanso al mediodía para poder enseñar y hablar del Evangelio de Cristo Jesús. Pablo no quería ser una carga financiera para la gente de Éfeso. Así que se puso a trabajar y trabajó fuerte, por lo cual sudó, se ensució. Él necesitó pañuelos para secarse el sudor. Él necesitó delantales para cubrirse de la suciedad. Y cuando estaba leyendo esto, a mí me parecía y me parece muy interesante que los pañuelos y los delantales que Pablo usó y que lo hayan tocado a él se convirtieran en herramientas de sanación. No era que el material de los pañuelos y delantales tuviesen algún poder especial, particular. No. Más bien era lo que representaban. Un punto de contacto con el poder sobrenatural del Señor Jesús. Es decir, aquí el que sanaba era el Señor Jesús. La fe en el Señor Jesús. En el capítulo 9 de Mateo leímos sobre una mujer que tenía un desorden sanguíneo. Había estado sufriendo de hemorragias por 12 años. Esta mujer se acercó a Jesús pensando, si solo pudiera tocar al Señor Jesús, si solo pudiera tocar el manto del Señor Jesús, entonces me curaría. El versículo 22 de Mateo 9 nos dice, Jesús se volteó y la vio. Alégrate, hija mía, le dijo, tu fe te ha sanado. Desde ese momento, esta mujer se sanó. El manto de Jesús en sí no tenía ningún poder para sanar, ni tampoco la sombra de Hechos, de la sombra de Pedro en Hechos 5:15. ¿Se acuerdan? Que veíamos que cuando la gente sacaba a los enfermos a las calles, ¿no es cierto? Y los tendía ahí en sus lechos, en las camillas, para ver siquiera la sombra de Pedro, cuando pasara, solamente la sombra cayera sobre estos enfermos y pudieran ser sanos. No. Tampoco los pañuelos o delantales de Pablo de nuestro pasaje que acabamos de leer. Todos representan un contacto con el Hijo del Señor, con el Señor Jesús, por fe, con el Salvador. La fe de Pablo había sido tan grande y la había demostrado a través de su vida, a través de su trabajo, a través de sus palabras, a la persona de su Salvador, de su Señor, el Señor Jesús. Entonces era tan fuerte todo esto que había mostrado Pablo. Era tan fuerte que con solo tocar sus pañuelos y los delantales, las personas experimentaban a Dios y su poder. Y en consecuencia se sanaban. Increíble, sí, increíble. Pero todo por la fe en la persona y la palabra del Señor Jesús. Hechos 19:4 leímos que dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. El poder fluye cuando nos acercamos con fe a nuestro Señor. Cuando le recibimos, cuando creemos en Él y nos acercamos con fe al Señor, entonces ese poder empieza a fluir. Mateo 14:36 dice: suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. La Biblia menciona algunas personas que fueron sanadas al solo tocar el borde del manto de Jesús. Ya dijimos que no era un manto milagroso. El poder milagroso fluía de Cristo Jesús y alcanzaba a las personas que se acercaban a Él y tocaban su manto, buscando esa sanación de salud. Era la fe en Jesús lo que les sanaba. Hace tiempo que vengo repitiendo dos cosas. Hay gente que lo está pasando muy mal con esto de la pandemia. Hay gente que ha perdido seres queridos. Hay gente que tiene enfermos que están muy delicados. Y lo otro que he estado repitiendo es la importancia de dar testimonio en este tiempo. Y acabamos de leer estos versículos. Y cuando yo terminaba de leerlos, me preguntaba, ¿cuánto tiempo ha pasado de que mi fe fue tan grande que la gente creyó porque yo creía? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tu fe fue tan grande que la gente creyó porque tú creías? ¿Alguna vez alguien ha querido tener tu forma de vivir, tu manera de vivir y tener tu fe y creer en Jesús para poder ser salvo, para poder ser sanado? Ese es el ejemplo que estamos encontrando por parte de Pablo. Estamos viviendo tiempos difíciles en este mundo. Estamos viviendo tiempos donde estamos pasando por pruebas, donde hay muchos que están siendo contagiados por este virus del COVID-19, con esta famosa segunda ola. Hay gente que está pasando, como dije, por pruebas difíciles. Hay gente que todavía no se convence que la respuesta para todo es Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, debemos de orar mucho y estar confiados de que a pesar de todo, el Señor sigue teniendo el control. Quiero dejarles dos pasajes bíblicos. El primero, Primera de Pedro 5:7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro había aprendido a vivir como Jesús lo había hecho. Recuerden que Pedro imitaba en todo al Señor Jesús. Y una de las cosas que el Señor Jesús hizo fue orar, y oró mucho. Nosotros también tenemos que imitar al Señor Jesús. Si el Señor Jesús
oró mucho. ¿Cuánto más nosotros tenemos que orar? ¿Cuánto más? Echando toda esa ansiedad que existe en nosotros en estos momentos. Echando todas esas preocupaciones que nos quitan la paz. Y saber y reconocer que Él tiene el control. El segundo pasaje está en Santiago 5, 13 al 15. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Los creyentes no estamos solos. Los miembros del cuerpo de Cristo deben de contar con el apoyo de otras personas en oración, en sostenimiento, sobre todo cuando están pasando por pruebas, sobre todo cuando hay hermanos que están pasando por enfermedad, por sufrimiento. La oración de fe no se refiere a la persona enferma, sino a la fe de las personas que están orando. Y yo me quiero detener un par de minutos aquí. Y quiero destacar un ministerio de las mujeres de la Iglesia del Amor, que es el ministerio de oración. Y que están usando la tecnología que el Señor nos ha dado para poder comunicarse. Y están orando y están rogando al Señor. Y se comunican qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando con tal persona? ¿Cuál es la necesidad? Y oran con fe. Y son constantes en la oración. ¿Qué ejemplo? Doy gracias a Dios por ellas. Y también animo a los varones de la Iglesia del Amor a que hagamos lo mismo. Dios es el que sana. Las oraciones son parte del proceso de sanidad. Esa es la razón por la que a menudo Dios espera nuestras oraciones antes de intervenir en la sanidad de una persona. Hemos leído al principio en uno de los versículos de Hechos 19, exactamente el versículo 11, donde dice que Dios hacía milagros extraordinarios. En Marcos 10, 51 al 52 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En este pasaje de Marcos 10 encontramos uno de los muchos milagros que hizo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. La sanidad de este ciego Bartimeo. Este ciego que mendigaba en el camino en Jericó, pero que él había escuchado sobre los milagros del Señor Jesús. Y entonces estaba alerta, permanecía alerta para que en cualquier oportunidad pedirle que le sanara. Y en los versículos anteriores, 46 al 50, dice que tan pronto Bartimeo se enteró de que Jesús estaba cerca, comenzó a gritar diciendo, Hijo de David, ten compasión de mí. No tuvo vergüenza ni reparos. Él sabía lo que quería. Sabía que Jesús lo podía sanar y estaba dispuesto a gritar hasta recibir lo que anhelaba. ¿Sabe una cosa? El Señor, a través de nuestras oraciones constantes, oraciones de fe,
todavía hace milagros extraordinarios. Acerquémonos a Jesús. Acerquémonos más aún los que ya le conocemos, los que le hemos recibido como nuestro Salvador. Y el que no lo conoce y no lo ha recibido como su Salvador, le invito a que lo haga ya. No deje pasar el tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Dolores de parto, dice el Señor. La venida del Señor puede ser en cualquier momento. Él quiere cambiar tu preocupación por paz, tu tristeza por alegría, tu enfermedad por sanación. Él quiere perdonar todos tus pecados y limpiarte de ellos. Él lo puede hacer. Él lo está haciendo hoy. No dejemos pasar más el tiempo. Vamos a orar. Padre amado, en estos momentos mi oración es que nos aumentes la fe, que nos acerquemos a ti confiados, Señor, de que tú tienes el control de todo. Y te ruego y te pido, Señor, que toques nuestras vidas y las cambies. Te pido, Señor, por los enfermos que tenemos en nuestra iglesia. Sánalos completamente. Toca sus vidas, Señor, y sánalas. Te pido, Señor, por los enfermos que están más graves, más delicados. Señor, tú puedes y quieres hacer milagros extraordinarios. Y yo sé, Señor, que tú vas a hacer ese milagro en los enfermos que están en los hospitales. Tú los vas a levantar de su lecho de enfermos, Señor, y los sanarás. Gracias, Padre Celestial. Recibe toda la honra y toda la gloria. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro único y santo Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.